Bueno, con la tardanza del caso y bueno, no los imprevistos, sino pero bueno, estoy en otro lugar, voy a tener que hacerlo así, un poco más improvisado, rápido, más de lo que usualmente hago, me gustaría. Pero bueno, ganó Boca en Santiago del Estero, 2-1 a Central Córdoba, goles de Velasco, goles de Jiménez, en una ráfaga de 2 minutos entre ambos goles sobre el final del primer tiempo. Un partido que ganó claramente. Creo que Boca fue claramente superior a un Central Córdoba que es notablemente inferior tanto en juego como en jerarquía. No es el Central Córdoba de otro tiempo, que quizás era un equipo un poco más incómodo, tampoco con tanta jerarquía, pero sí bastante más eh, claro en su idea de juego y un equipo mucho más complicado del que es hoy en día, el que supo ganar la Copa Argentina, pelear y tener los mismos puntos que Flamengo en la Libertadores. Creo que no era ese equipo y justamente creo que es una victoria importante porque Boca no debe permitirse ante un rival muy menor como yo creo que fue eh, no ganar estos partidos por más de que juegue con el equipo alternativo y por más de que tenga un partido clave contra Barcelona este martes. Pero igualmente creo que Boca lo ha sacado bien y confirma la buena noticia del equipo alternativo. Boca es importantísimo, sobre todo en esta recta final que si Boca, si sale todo bien, Boca va a jugar creo que 2 semanas consecutivas con partido entre semana, debido a que entre la Libertadores y las fases playoffs del torneo, eh, por el paro que hubo en el fútbol argentino, entre cuartos y semis no se van a hacer, no va a haber una semana de diferencia, sino va a ser día por medio. Y en el medio está la definición del grupo de Libertadores. No solo a Boca le va a afectar a todos los que juegan Copa. Pero en el caso de Boca puntualmente, es vital que en estos partidos se pueda permitir rotar un poco o masivamente, porque el equipo realmente está a la altura. A veces jugando mejor, a veces jugando peor, a veces con una individualidad resaltante, pero, pero realmente es importante que sacar resultados aún así es importante. Y te sirve para ver que Boca tiene un plantel bueno, sin duda es mucho más completo que el que tuvo en estos últimos años, eso sin dudas, en años anteriores Boca no se podía permitir ni rotar ni 3 jugadores porque realmente el equipo se iba a caer enormemente y bueno, en estos casos yo creo que Boca se lo puede permitir y eso es algo necesario. Boca constante siempre debe tener esta posibilidad abierta, a veces con un poco más, a veces con un poco menos, pero tiene que aspirar a esto si quiere aspirar a cosas grandes como lo merece Boca Juniors, sobre todo en la línea defensiva. Si bien no siempre están 10 puntos como quizás algunos jugadores que han jugado hoy, pero bueno, la línea defensiva sacando al lateral derecho es un tema realmente. Boca necesita jerarquía en esa posición, porque si Barinaga es suplente de esta versión de Weigand, realmente ese es un tema que a Boca lo limita. Creo que Boca necesitaría que alguien más le dé opciones por ese lado, pero los dos centrales por lo general van bien. Creo que, si bien Figal creo que ha estado flojo sobre el final del partido, creo que dentro de todo va. Pellegrino siempre juega bien. Braida ha jugado un grandísimo primer tiempo. Ya llegué con el uno por uno, pero lo que voy es que más allá de algunos jugadores que sigue teniendo jugadores que desentonan, y vamos con eso, sin duda Boca tiene un plantel mucho más complejo. Y, y los resultados son las posiciones que tiene actualmente. Está primero en su zona. En este momento estoy grabando este video, sale entre tiempo de Platense Estudiantes, están empatando 0-0. Y de ser así, mientras Estudiantes no gane, Boca quedará primero. Y si no queda primero, va a quedar segundo, es algo que Vélez mete 100.000 goles. Y en ese panorama Boca solamente podría jugar de visitante contra Independiente Rivadavia, que está teniendo una campaña impresionante, pero creo que Boca igual tendría argumentos futbolísticos para sostenerse en un partido que imagino además tendría público visitante. Pero bueno, eso sería adelantarse demasiado porque creo que un cruce así se podría dar en semifinal, una cosa así.
En otro momento lo veremos. Pero bueno, eh, creo que Boca le ganó claramente a Central Córdoba, una diferencia que debió ser mucho más holgada de lo que fue. No era un partido de diferencia mínima, más teniendo en cuenta que hay un offside clarísimo, insólito, a esta en pleno 2016 que Central Córdoba puede haber hecho ese gol en offside. Pero bueno, yo sé que esto no lo van a hablar y no va a ser tema de debate de ningún tipo, así que ni me voy a gastar en hablar demasiado de esto, solamente diré lo que todo el mundo vio. Eh, bueno, entre esa polémica, que no es polémica, es un offside que no se cobró, es así de sencillo, y con VAR y todo, esto no es Copa Argentina, y bueno, impericia de algunos delanteros de Boca o algunos jugadores que no han sabido liquidar el partido. Y eso que lo tuvo para hacerlo. Tenía el partido 2-0 en una ráfaga, un partido que empezó incómodo, y que yo era esperable porque Boca jugó con dos volantes, prácticamente Alarcón y Belmonte, y cuando pasa es un equipo que es más, que se destaca más cuando hay más mediocampistas, a mi parecer, creo que este Boca se destaca por ese lado. Eh, yo presentía que el partido le iba a costar más de que de visitante, tal y cual, pero bueno, después Boca creo que con la jerarquía se supo acomodar y supo en definitiva sellar el resultado, porque los dos goles no pudieron ser remontados, entonces la diferencia la hizo ahí en definitiva. Pero bueno, como digo, pudo haber sido más, Boca tuvo chances muy claras, sobre todo con los cambios que algunos entraron fenómeno eh, para liquidar el partido, pero bueno, lo importante es que ganó pensando en la tabla anual, pensando en los playoffs, es una victoria realmente muy importante y es importante para pasar páginas, sobre todo después de lo que fue la caída en Brasil. Bueno, en el uno por uno, Leandro Bray tenía un partido para 6, en el gol no tiene nada que hacer y aparte era un gol en offside, y cuando lo llamaron respondió en un atajadón que hay que hablar del atajadón de Bray porque es realmente muy importante atajar en sí y es realmente una gran atajada. Realmente ha estado muy sólido Bray en eso, lo llamaron, no era fácil, en una dormida insólita de la defensa realmente Bray ha respondido y creo que en líneas generales está respondiendo ante esta situación de la lesión de Marchesín. Barinaga prácticamente no tuvo participación, salió molesto, salió lastimado, creo que dio un golpe en la rodilla y entró Weigand. A mí Weigand no me convence, no sé qué les diga, la verdad que a mí no me cierra y imagino que no soy el único. Creo que Boca necesita de un jugador de más jerarquía que le dé opciones por ese lado. Yo creo que un Boca con más opción desde la derecha que sería un equipo todavía más completo. Eh, pero bueno, no te diría, no es que fue un desastre, pero tampoco suele sumarle en otras facetas a Boca, más que poder cumplir defensivamente, sobre todo que lo primero que tiene que hacer, pero también siendo Boca necesita laterales con mucha proyección y que sirvan en el juego. Y Weigand le cuesta eso. Piensen que, como ya vamos a hablar, el lateral izquierdo de Boca es mejor que el cuadro suplente, y ahí vamos a eso. Eh, Malcolm Brida. Malcolm Brida realmente hoy ha hecho un primer tiempo realmente muy bueno. Y como digo, podrá ser mejor o peor, pero Brida es mejor que Marinaga o Weigand en su posición. No estoy pidiendo a Brida jugar ahí, simplemente estoy destacando la diferencia que hay entre los puestos y lo que puede hacer Boca de ambos lados. Hoy Brida juega suplente y es mejor y ofrece más que el cuadro titular y se pudo ver hoy. Braida, como digo, ha jugado realmente bien, sobre todo el primer tiempo. Creo que es un jugador que, que creo que creo que está ganando confianza. Creo que en el principio le costó. Es un jugador que yo creía que de lateral de izquierdo sabía más en una línea de 5 porque ahí explotó con el San Lorenzo y Suba. Es cuando realmente explota y lo llamaron Jordi Braida porque realmente jugaba bien. Y es un jugador que si puede tener esa versión en esta línea de 4 realmente es un jugador que para Boca le puede sumar demasiado. Más en este tipo de partidos en rotación. Los dos centrales, Fidal alternó buenas y malas. No me gustó su final de partido, porque su final de partido estuvo muy impreciso a la hora de seguir con una pelota recuperada, pero tampoco diría que fue tan malo. Bueno, igual que toda la defensa se duerme en esa
que patea, creo que Santos y ataja a Brady, pero tampoco te diría fue un desastre. Como digo, Figal no me encanta, hay que rever ese tema, pero tampoco digo que no haya estado a la altura en algunos partidos. De hecho, tampoco lo culpé tanto en el partido con Cruzeiro. En el caso de Pellegrino, yo creo que lo veis muy firme. Pellegrino siempre tiene una regularidad muy destacable. Creo que ha estado bien y ha vuelto a estar a la altura. Es un gran central de mucha presencia, muy firme. Y tiene, me parece mejor que Figal a la hora de seguir jugando. Creo que Figal en algunas cosas se ve que es un poco más técnico, pero Pellegrino yo lo noto mucho más seguro, por lo menos en ese sentido. Eh, bueno, mitad de la cancha, Alarcón y Belmonte. Belmonte alternando, te diría que no me disgustó, me parece un jugador que se tiene que nutrir de un equipo que vaya más o menos bien para jugar mejor, pero a mí no me disgustó, creo que estuvo bien, por lo menos fue mejor que Alarcón. A mí Alarcón, si bien hoy tiene una asistencia en el gol de Velasco, eh, no es un jugador que termine de gravitar. Me gustaría ver a Alarcón en un contexto más titular. Capaz ahí podría haberlo, no quiero caerle tanto, pero bueno, tampoco me ha gustado su partido. Creo que cuando llegó Boca se esperaba de un jugador más gravitante, no es titular y tal, pero bueno, el resto no son titulares y han cumplido mucho mejor. Caso Velasco, creo que Velasco, no sé, no, creo que no jugó tan bien como con defensa, pero igualmente estuvo firme, tiene el gol, un gol con mucha fortuna, pero bueno, eh, le están saliendo las que no le salían antes. Creo que en los primeros 34 partidos de Velasco creo que tenía un gol y dos asistencias, y hoy tiene dos goles y dos asistencias en estos últimos partidos que jugó. O sea, claramente hay un tema mental en Velasco que siempre estuvo por lo de Alianza Lima, que sucedió muy rápido, y lo de los 10 millones, pero bueno, ojalá que siga así, y si se saca todos los complejos de encima y si logra sobreponerse a toda esta situación, creo que estamos hablando de un jugador mentalmente muy preparado para cosas interesantes. Después, eh, Ángel Romero, no, Ángel Romero, creo que lo dije el día de defensa, Ángel Romero lo vamos a ver bien post-mundial. Post-mundial vamos a ver a un Ángel Romero un poco más decente, porque realmente se lo ve muy falto de ritmo. Se ve falto de ritmo, falto de fútbol, y cuando pasan esas cosas, por lo menos tiene falta de confianza. Lo mejor suyo fue un tiro que se va muy cerca de zurda, pero incluso en ese tiro se va cayendo. O sea, no lo veo bien Ángel Romero. Me parece un jugador que tiene una calidad muy interesante, pero sinceramente ya lo dije, para mí después del Mundial lo vamos a ver recién bien. Puede que de recambio pueda llegar a funcionar, pero no de titular. Ezequiel Ceballos creo que ha tenido un buen partido, sobre todo en el final del primer tiempo, hace una gran jugada para asistir a Jiménez. Ceballos es un jugador que Boca tiene que tener, un tipo de jugador que tienes que tener siempre en tu plantel, ya sea de suplente o de titular. Es importantísimo para mí que Boca se quede por lo menos toda esta temporada. Mito Jiménez sigue en su racha, ha convertido otro gol. Importante que Jiménez pueda mantener esto que fue durante prácticamente toda su estadía, hasta que, bueno, por circunstancias le tocó ser titular y lamentablemente pasó lo que pasó, pero mientras pueda mantener este nivel va a ser muy importante. No sé, la que tuvo la mandó a bordar y como nueve suplente es importantísimo. Y después ha jugado, no, bueno, claro, los titulares son esos. En cuanto a los suplentes, bueno, entraron Aranda y Paredes, que juegan a otro deporte, sobre todo Paredes, y Aranda entró un fenómeno. Aranda hizo lo que quiso, dejó, eh, eh, dejó surco, dejó manos a manos. Eh, Realmente han sido muy buenos ingresos. Paredes, como digo, juega otra cosa. Realmente de haber sido de haber sido por ellos, de haber sido por ellos este partido terminaba 4-1, 5-1. Si no fuese por un muy mal ingreso, lamentablemente,
de Miguel Merentiel, el ingreso de Merentiel realmente. Merentiel está en esa fase donde no le salen las cosas, lamentablemente. Está en esa fase donde no termina de decidir bien. eh, Todos tenemos un concepto positivo de Merentiel, la gran mayoría, supongo, ¿no? Y sabemos que estas situaciones las ha pasado y que probablemente las remonte cuando más lo necesitemos. Pero bueno, esto es partido, analizando partido por partido, como vengo haciendo, la verdad es que su ingreso pudo haber comprometido la victoria. Y eso claramente es bastante negativo. Confiamos en que pueda levantar porque es titular y tiene que ser muy importante. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, más si viene, vamos a ver qué pasa. Eh, no sé quién más. Bueno, ha entrado Milton Delgado. Milton Delgado también tuvo un ingreso genial. Me olvidaba de Milton Delgado. Genial ingreso de Milton Delgado. Eh, Realmente es lo que digo. Cuando tiene esa gravitación, cuando posicionalmente tiene partidos como los que tuvo hoy en su ingreso, realmente se nota. Es un jugador con mucha presencia, realmente. Con mucha presencia desde la lectura del juego. Desde la lectura del juego, Delgado tiene una, tiene una jerarquía, un conocimiento que a Boca le sirve mucho tácticamente. A Paredes, ni hablar. Aranda, a todo el mediocampo. Fue muy bueno el ingreso de Delgado. Diría que fue el top 3. Fue realmente muy bueno porque por su constancia y porque tuvo más tiempo en el partido, si no mal recuerdo. Tuve algunas complicaciones para verlo, pero bueno, vi todo el segundo tiempo. Todo esto en aparte, más digo. Pero bueno, creo que no me olvido de nadie más, me parece. Pero bueno, ha ganado Boca 2-1. En este momento Boca es puntero. 10 minutos del segundo tiempo, Platense y Estudiantes siguen empatando. Eh, con estos resultados, Boca en este momento está jugando con Barraca. Está jugando con Barraca Central en el octavo de final. A esperar de lo que pase entre Racing, Huracán y otros partidos. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan. Pueden haber bastantes clásicos entre otros clubes. Eh, hay que ver. Pero mientras Boca pueda mantener este paso firme y tanto en la Copa como en la Liga, en un momento va a ser muy difícil para todos los equipos, pero con las obligaciones que tiene Boca va a tener que ser importante estos puntos. Y más teniendo la tranquilidad de que pueda hacer rotaciones. Creo que va a ser muy importante y ojalá que eso nos permita dar una ventaja y bueno, ojalá coronar el semestre de la mejor manera. Bueno, nos vemos.